Muy buenas noches, ha llegado la hora de FEMETE, el programa semanal que les ofrece la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías, que intenta prestar servicio y servir de ayuda a todos los sectores económicos de las islas y, cómo no, a todos los ciudadanos. Como este es el último programa del año 2005, la hora de FEMETE de hoy va a ser especialmente nostálgica. Nuestros invitados son la historia viva de FEMETE. Así nos acompañan en el plató Manuel Fernández González, diputado del Partido Popular por Tenerife, ex consejero de Industria y Energía y primer presidente de FEMETE. Nos acompaña también Jacinto Lorenzo Guerra, prestigioso empresario y uno de los asociados más veteranos del FEMETE. Y José Luis García Martínez, también conocido empresario y actual presidente de FEMETE. Muy buenas noches a todos por haber aceptado la invitación de FEMETE y de Canal 8. Buenas noches a todos. Les recuerdo también que pueden participar ustedes en el programa con el correo electrónico, enviando cualquier tipo de comentario o sugerencia al correo lahoradefemete@femete.es. Y les recuerdo que durante el programa les ofreceremos las habituales secciones de las ofertas de trabajo con los empleos que demandan las empresas del sector y un vídeo muy especial en la parte final del programa. Dicho esto, nos centramos ya en nuestros invitados especiales de hoy. Estábamos hablando de que va a ser un programa especialmente nostálgico, recordando la trayectoria que lleva FEMETE, la historia de FEMETE. Don Manuel, ¿cómo surgió el proyecto de crear una federación de empresarios del metal? Bueno, yo creo que tiene una historia muy singular porque no olvidemos en los tiempos en que se nació FEMETE, o ASESI en primer lugar, estamos hablando concretamente de noviembre del 77, es en la época plena de la transición política, donde aquí no había costumbre sindical de los sindicatos, las luchas sindicales, las reivindicaciones, y fue una época donde los propios sindicatos pues, marcaron una gran competencia entre ellos para poder obtener mayores rendimientos y mayor cantidad de afiliados en esa época inicial de los primeros pasos de la democracia en España. Entonces eso surgió con una huelga, la huelga del metal, que yo creo que fue la primera huelga del metal y la única huelga del metal que ha habido. Esa duró más de un mes. Una huelga con una tensión enorme en todo su proceso, y allí, sin estar de alguna forma, pues no estábamos organizados en lo que eran los empresarios. Los sindicatos ya, sin embargo, ya se movían a nivel de organización. Pues bueno, pues se convocó a esa huelga en función de unas reivindicaciones salariales y de mejoras de todo tipo, que iban con unas condiciones tan elevadas que aquello suponía pues la ruina de muchas empresas del sector, ¿no? Porque ya los sindicatos a ver quién pedía más, y entonces los empresarios pues mantuvimos una situación bastante dura que Jacinto recordará perfectamente. Y de aquella dureza quiero hacer dos anécdotas. Una de ellas, en una ya de las múltiples negociaciones en la casa sindical, y la parte de abajo de la entrada lleno completamente de obreros con una actitud muy agresiva, bastante temerosa por parte de algunos empresarios. Yo realmente no me acobardaba a aquellas actitudes. Y en la mesa sindical, una mesa muy larga, donde estaba en una parte todos los representantes de los obreros y por otra parte los que estábamos allí, de los empresarios, que no éramos representantes tampoco, sino los que habíamos estado allí, que de una forma nos constituimos de una forma normal. Pues una de las reuniones ya al final hubo una amenaza muy fuerte por parte de un representante sindical, que por cierto hoy no quiero decir el nombre, es un concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, y muy amigo mío, por cierto, o sea que en aquella época pues la tensión era terrible. Lanzó la amenaza de que si no se producía un acuerdo inmediato, que no se harían responsables de lo que iba a suceder en los senos de todas las empresas del sector, ¿no? Una amenaza. Yo más joven, estamos hablando casi de 30 años atrás, y yo siempre tengo un espíritu bastante fuerte y activo en ese tipo de cosas, pues aquello no lo toleraba, una amenaza de aquel tipo, y yo recuerdo que me levanté de un puñetazo terrible en la mesa muy larga, y el cenicero que estaba al centro casi dio la vuelta del tema, ¿no? Y dijo a los empresarios, no sé si Jacinto recordará aquel momento, nos levantamos y aquí se rompieron las negociaciones y no negociamos más, vámonos, y nos fuimos todos abajo con una tensión terrible, nos levantamos todos los empresarios, nos fuimos pasando por un pasillo estrecho, increpándonos todos eso, salimos. Esa no fue la única tensión que tuvimos. Estuvimos convocados por el gobernador civil para obligarnos a negociar, estuvimos convocados por el delegado de trabajo, Fandos creo que se llamaba en aquella época, López Fandos, y pasó parecido. Nos hizo también una amenaza también de que, bueno, que si nosotros no negociábamos, pues la delegación de trabajo tenía medios para las empresas, tal.
¿Qué dice usted? ¿Que usted va a pasar inspecciones a las empresas para coaccionar y obligarnos? Mire, desde mañana mismo empiece por mi empresa y siga por todos los que están aquí. Y nosotros ya con usted no tenemos nada más que hablar. Adiós y muy buenas tardes y nos marchamos. Esa fue la respuesta contundente, fuerte. No supo ni qué hacer el delegado, no se esperaba una reacción de aquel tipo. Y entonces, bueno, eso nos dio, la huelga siguió. Hicimos una estrategia al final, porque ahora los obreros querían trabajar, eran los sindicatos los que obligaban con piquetes por fuera de las empresas, piquetes terribles por fuera de las empresas. Acordamos pedir protección policial y que a los obreros que querían trabajar, y al final ya el tema, y al final de un mes y pico, pues ya los obreros se incorporaron a los trabajos y se acabó la huelga con las reivindicaciones. Hombre, yo creo que era absurdo acceder a unas reivindicaciones de aquel tipo en aquella época, cuando se suponía que las empresas no podían, o sea, en época de crisis total, en aquella situación, que, bueno, unos incrementos totalmente inviables. Bueno, pues de todas formas estamos arruinados, pues que se arruinen de una forma normal, pero no vamos con nuestra propia voluntad que sea, ¿no? Y eso fue entonces como ya hubo la unión del sector que vio que era necesario estar unidos para protegerse ante eventuales. Eso fue, yo creo que el principio. Y entonces, bueno, la Constitución ya, para yo tampoco hablar de otros temas, ¿no? Vimos la necesidad de que teníamos que agruparnos en una asociación empresarial para estar organizados y nos reunimos pues tal día como un 22 de noviembre del 77 concretamente, en la misma mesa sindical. Bueno, hay que organizarnos. Y por cierto, Servando y Artemio habían hecho unos estatutos, del cual yo también participaba parte, que se llamaba ASESI, pero con una asociación que se habían preparado ya uno, pero no había todavía funcionado como organización. Sí, se habían hecho unos estatutos, que era ASESI, Asociación de Hidrometalurgia, y como ya estaban hechos, los aprovechamos para no estar organizando nuevos y que elegir pues un nuevo comité ejecutivo y un nuevo tema, ¿no? Allí no es exactamente como dice el acta, porque allí sé que yo fui el único candidato y no es cierto porque no hubo ningún candidato, ni yo me presenté como candidato, pues algunos, bueno, si hay candidatos, pues que se presente para hacer elecciones, por aquí no hay nada, pues que la gente que se vote, votamos todos y aquel que tenga más votos porque sea el presidente y luego que ya se elija su equipo directivo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues una votación secreta, todo el mundo puso su voto y realmente pues una gran satisfacción que a mí me produjo aquello, pues que sea fruto de mi propia, la gente vieron que la forma que tenía yo tan fuerte de defender los intereses empresariales en general, pues la votación surgió recuerdo perfectamente, con 31 votos a favor de Manuel Fernández, sin ser candidato a la cuestión, y un voto nulo o un voto a otro, que yo voté por otro, que fue el voto mío, ¿no? A partir de aquí ya se constituyó lo que era la Asociación de Hidrometalurgia del Metal, y entonces pues se organizó la junta directiva, se empezó a funcionar, pero ya vimos que eso no era una forma tampoco de la organización y que había que hacer una función diferente a como estaba la asociación de ASESI. Estamos todos mezclados, todos los sectores, tanto de venta como de talleres, como de repuesto, como de venta de automóviles, como de joyería, todos mezclados sin organización. Y entonces vimos que evidentemente teníamos que darle representación, digamos, personalizada a cada sector. Había que hacer una asociación de cada sector y luego unirnos todos en una federación. Eso surgió prácticamente 2 años más tarde, ¿no? No sin cierta, digamos, oposición nostálgica, que también, yo digo, por propio Servando y Artemio, que quitábamos aquella inicial y todo aquello, pero había que ser racionales en la cuestión, y así nació ya la Federación del Metal, con todas las asociaciones que empezamos en aquella época, y que en aquellos momentos iniciales fueron bastante duros de convencimiento. La gente no estaba acostumbrada, a estar asociados, todos los empresarios, no, yo no quiero complicaciones, yo no quiero tener problemas, yo no quiero tal, y fue una labor intensa de captación de miembros. Buscamos una sede, contratamos a Marisol, que todavía está Marisol, todavía en la federación, ¿no? Sí, todavía Marisol ha sido una gran baluarte, como ha sido Jacinto Lorenzo hasta los últimos días, ha estado siempre en el seno de la Junta Ejecutiva de la Federación, y allí pues un grupo de compañeros y amigos y colegas empresariales pues sacamos adelante esa federación hasta que llegó un momento que yo ya por aspectos imperativos de mi propia empresa, la Grifería Lin, que dejó su actividad, entonces yo no tenía la representación de esa empresa y una actividad que no estaba encuadrada perfectamente dentro del metal, y tuve que dimitir, y me sucedió Nicolás Soriano, que venía de Nubasa, y entonces fue el segundo presidente que ya me asumió, y a partir de ahí ya empezó a subir la Federación de Metal,
que ya él hablará, llegó a los tiempos de José Luis, que ya es una federación con un esplendor y una expansión dignas de gran elogio por parte de la labor de José Luis, y que es una organización con una gran cantidad, y él ya hablará sobre ese tema, de actividades, de asociados y demás. Por lo tanto, en lo que es el inicio y lo que es la formación y el nacimiento de esta importante que es hoy Federación del Metal, fueron estos relatos que bien, aquella huelga fue una vacuna, creo que para todos, para obreros y para empresarios, y entonces pues surgió sus efectos y sus efectos fueron los que estamos ahora aquí debatiendo. Muy bien, don Jacinto, ¿recuerda cómo fue su incorporación a FEMETE? ¿Por qué decidió asociarse? Bien, bueno, realmente yo creo que la respuesta puede ser bastante simple y se desprende un poco quizás también ya de las palabras que ha dicho ahora el amigo Manuel Fernández, ¿no? Realmente pues la incorporación a FEMETE pues fue a partir de la Asociación de Empresarios de Hidrometalurgia, que decidió transformarse y crear FEMETE, y en esta pues ya estábamos integrados y yo fui uno de los fundadores de esta asociación. Y bueno, y el grupo de personas que en su momento pues promovimos esto, pues proveníamos de la antigua representación sindical, en la que ya pues surgió y vimos, los empresarios que estábamos allí, la necesidad de adaptarse a los tiempos y de tener en cuenta pues la libertad de asociación con la que tendríamos que trabajar, y que en ese terreno pues era muy importante que los empresarios estuvieran asociados, unidos, y pudieran así pues defender sus intereses y cumplir el papel que les corresponde, ¿no? Entonces no teníamos ninguna duda de que había que trabajar en eso, y por consiguiente, vamos, la asociación fue automática, ¿no? Y luego, pues naturalmente, al pasar a CESI a formar parte de FEMETE, pues ya como miembro de FEMETE pues estuve desde el primer momento muy vinculado a su desarrollo, ¿no? Nada menos que desde el año 79 se incorporó en FEMETE, en abril más o menos del 79, uno de los asociados más veteranos. Sí, no, él desde el 77, cuando era CESI. Cuando era CESI, sí, y luego ya en FEMETE desde el 79. Sí, años después me enteré de que estábamos asociados con el número 1. Con el número 1, asociado número 1. Pero eso me enteré tiempo después, ¿no? Podemos ir viendo unas imágenes que tenemos del archivo de FEMETE del año 90-91. José Luis, ¿qué era de José Luis García Martínez allá por el año 79, cuando se fundó pues era FEMETE? Un niño de 29 años, con muy pocos o ningunos conocimientos empresariales. Había regresado recientemente de Las Palmas de Gran Canaria, de estudiar, y me encuentro con que, bueno, que aunque lo único que yo sabía hacer después de la famosa crisis del 73-74, el famoso cierre del canal de Suez, que subió la gasolina una barbaridad y nos quedamos todos sin trabajo. Ahí, José Luis, perdona, te puedes ver. Bien, eso es una de las juntas de Afriate, pero eso ya fue del 80, 81. Sí, en el 90. Emilio Gómez Miranda, Juan Luis Chinea, ahí estoy yo, ese era yo, con unas gafas horrorosas. Propias de la época, José Luis. Claro, y entonces por el año 79, bueno, pues yo lo que estaba era creando una empresa que era mi empresa, de aire acondicionado, era lo único que sabía hacer. Luis López Peñaver, presidente de FEMETE en esa época. Ahí está Luis, en fin, dando su discurso. Esto me parece que es en La Palma, sí, esto justo es en La Palma de los Llanos. Una reunión que tuvimos con los palmeros, porque ya de historia es que FEMETE acuda a diferentes islas a presentar su programa. Entonces yo estaba de presidente de Afriate, que era la Asociación de Frío y Acondicionado, Luis López Peñaver, presidente de FEMETE en esa época, que después fue director general de Industria. Ha sido un paso que muchos presidentes de FEMETE han ocupado cargos en la administración. Don Pascual, arrancándose su cabeza. No ha cambiado mucho don Pascual, está prácticamente igual que Eugenio Muñoz, tampoco ha cambiado. Bienvenido, que fue también presidente de FEMETE durante una época. Y aquí estoy yo pues dando algún discurso o diciendo algo sobre Afriate, que era la asociación, como digo, de frío y de aire acondicionado. Iremos viendo, don José Luis, seguimos comentando las imágenes, pero hablando ahora, don Manuel, que también aparecerán estas imágenes en una cena homenaje que le hicieron FEMETE en el año 90,
De su etapa al frente de FEMETE, ¿qué hechos puntuales, don Manuel, podría destacar? Bueno, vamos a decir que en aquella época se implantó, nació lo que era el impuesto de radicación. Era un impuesto nuevo que era directamente al lugar donde estaban radicadas las empresas y un impuesto que fue muy contestado, ¿no? Y los diversos ayuntamientos pues ponía cada uno sus propios impuestos y nosotros pues hicimos una reivindicación muy fuerte luchando contra las tarifas que se habían impuesto, que no estábamos acostumbrados por otra parte, ¿no? Este tipo de impuestos, ¿no? Y recuerdo perfectamente en alguna de las asambleas, y por aquí tengo recortes de periódicos y demás, donde estábamos muy en contra del Ayuntamiento de La Laguna en aquella época, ¿no? Yo ahora no hablo porque ahora es otra cuestión, en aquella época, porque el impuesto de radicación en La Laguna era muy elevado, ¿no? Y fue uno de los acuerdos que tomamos en ese momento fue un boicot a instalación de empresas en La Laguna, como la Federación, ¿no? Si no reconsideraba su actitud de los impuestos en aquella época, ¿no? Y eso, bueno, eso era como alguna de las cuestiones. La otra cuestión era la más laboriosa, era el predicar a las empresas para que se afiliaran a FEMETE porque los recursos económicos eran escasos para poder organizarla como debidamente debiera, ¿no? Entonces, pues aquí pudiéramos hablar indefinidamente con este tipo de cosas, pero bien, esto como dos hechos puntuales. Muy bien, don Jacinto, ya le hemos visto también en las imágenes de hace 15 años. Nostálgica. De su etapa, después de tantos años como asociado, don Jacinto, ¿qué le ha dado FEMETE? Bueno, pues FEMETE en términos generales, pues naturalmente me ha dado pues, la protección que una asociación de este tipo ha dado a todos sus asociados. Ya pues acabamos de hablar, por ejemplo, del tema ese del impuesto de radicación y tantas otras cosas en el que FEMETE ha actuado defendiendo pues, los intereses de sus miembros, ¿no? Pues también pues, en el tema de formación de empresarios, formación de personal y todo esto, pues también hemos podido aprovechar su actividad, ¿no? Estoy muy joven ahí, ¿eh? Ya, claro, el tiempo. Sí, y bien, pues en el tema, por ejemplo, pues negociación de convenios colectivos, por ejemplo, pues está claro el papel importantísimo que ha tenido FEMETE en la resolución pues, de los conflictos. El tema de la huelga se fue inmediatamente anterior, pero ya entronca con toda la actividad de lo que es la asociación y su papel durante todos estos años, ¿no? Muy bien, José Luis. Prácticamente dentro de un mes, el 2 de febrero, FEMETE va a cumplir 27 años. ¿Cómo se encuentra ahora mismo la federación? 27 años, qué barbaridad. Sí, viendo esa imagen me parece que todavía estamos ahí. Bueno, la federación, que ¿cómo se encuentra ahora, después de 27 años? Pues yo diría que aprendiendo y creciendo. Siempre se suele decir, ¿no? Pero en esta vez lo digo con el corazón y de verdad. Yo he aprendido mucho en FEMETE, mucho, y sobre todo la herencia que hemos recibido de todos los presidentes que han habido. FEMETE ahora se encuentra, como he dicho, aprendiendo, nunca se deja de aprender. Creciendo, tenemos que seguir creciendo. Ya sabemos todo lo que es FEMETE, aquí está este díptico que hemos realizado a efecto de saber, bueno, qué es lo que hacemos y tal, porque cuando, por el año 80 creo recordar que fue a visitarme Lola, que acababa de incorporarse Artemio González Castro cuando fue presidente, pues de alguna forma una de sus inquietudes era hacer crecer FEMETE e informatizar FEMETE. Entonces creó un departamento comercial donde unas señoritas y señoritos iban, bueno, a ofrecer las buenas cosas que ofrecía FEMETE, el asociacionismo, el estar unido, la defensa contra los sindicatos, la defensa contra el gobierno, defender los intereses empresariales, asesoramiento jurídico, laboral, etcétera, etcétera. Bueno, y con esa película vinieron a visitarme. Y yo recuerdo que estaba sentado en mi oficina, bueno, en mi pequeño despachito, y le pregunté a la niña, bueno, ¿y qué me puede dar FEMETE? ¿Qué me da FEMETE? Porque claro, asociarme a una federación o a una asociación que estaba recién empezando, o sea, ni siquiera se había empezado, de aire acondicionado, que ni siquiera tenía nombre, y yo decía, bueno, ¿y para qué me sirve FEMETE a mí? ¿Qué me da? Porque para pagar una cuota sin que me dé nada. Bueno, y ese grito de guerra, por así decirlo, ¿para qué me sirve FEMETE? El que yo he seguido utilizando cuando fui presidente de FEMETE, presidente de Afriate, vicepresidente de FEMETE y después presidente. Es ¿para qué me sirve FEMETE? Es la pregunta que siempre está en candelero y que siempre la tenemos. Bueno, ahora mismo FEMETE, como te digo, está en una posición dominante, sobre todo con el gobierno, tenemos muy buenas relaciones con el gobierno,
don Manuel sabrá de que antes acercarse a un director general, a un consejero imposible, o a un director territorial era misión imposible, había días de espera. Ahora, afortunadamente, nuestra relación es buenísima. Y bien, y muchas cosas más que haremos y que, para no consumir mucho tiempo, y que los verdaderos protagonistas de este programa es Manolo y Jacinto, pues yo me quedo aquí. Muy bien, bueno, vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa e introducir ese vídeo con las ofertas de trabajo que demandan las empresas del sector. Recuerde escoger el número de oferta de su interés y para mayor información, contacte con nosotros en el 922 29 67 00. Las ofertas de esta semana son: fontanero, experiencia en instalaciones térmicas y de aire acondicionado, carnet B para la zona de la Orotava. Puesto comercial, conocimientos en sistemas de alarmas, carnet B, horario mañana y tarde para la zona de Santa Cruz. Puesto de técnico en circuito cerrado de televisión y alarmas. FP2 en electricidad electrónica. Experiencia como técnico de alarmas y en circuito cerrado de televisión y alarmas. Carnet B, horario mañana y tarde para la zona de Santa Cruz. Puesto de cerrajero. Experiencia en soldadura y cerrajería metálica. Carnet B, horario mañana y tarde. Puesto de soldador. Experiencia como soldador de acero inoxidable, FP2 en electricidad, carnet B, para la zona de Santa Cruz. Puesto de administrativo, FP2 de administrativo, carnet B y coche, experiencia en gestión de cobros, tramitación de documentos, albaranes, facturas y ofimática, para la zona de Arafo. Puesto de pintor de vehículos, graduado escolar y experiencia en pintura de vehículos, carnet B, para la zona de La Laguna. Para más información, contacte con nosotros en el 922 29 67 00. Seguimos en la hora de FEMETE. Don Manuel, conociendo su dilatada trayectoria política, diputado del Partido Popular, ex consejero de Industria y Energía, ¿tan dura puede llegar a ser la relación entre los empresarios y los políticos o con los sindicatos? No debe de ser dura ni con unos ni con otros. Yo creo que las relaciones deben de ser normales, aportar información, por una parte, que es la labor de las organizaciones empresariales, y los políticos ser receptores a esa información. Los políticos no son personas que se colocan en un determinado puesto para hacer y decidir lo que ellos piensan por la noche y al otro día llegar con decisiones. Los políticos son personas que tienen que recoger el sentir de la sociedad para mejorar el bienestar social, desde el punto de vista económico, inversor, las relaciones sociales, las relaciones con los sindicatos, con los obreros y todo esto. Y esto viene a base de información. Por lo tanto, la recepción tiene que ser fluida. La recepción tiene que ser por parte de los políticos muy predispuesta a que esto nos dé a la sociedad en general mejores condiciones de bienestar. Porque lo que no podemos es pretender, como algunos dicen, no, la política no tiene que estar metida con los empresarios. Eso es una falacia total. O sea, en una sociedad democrática, tiene que haber un perfecto contacto entre los políticos y los empresarios a nivel de organización. Otra cosa es que hayan situaciones con empresarios individuales de favoritismo, pero eso lo condenamos todos, eso no es la posición de las organizaciones empresariales, ¿no? Por eso yo creo que debemos hacer bastante hincapié en este tipo de relaciones. Y yo, como he estado en los dos bandos, he estado como político, como consejero de industria, y he estado como empresario toda la vida, pues conozco las deficiencias de una parte y de otra a la hora de establecer este tipo de relaciones, ¿no? Bueno, si acaso a lo mejor lanzar algún consejo, mensaje... Mira, yo puedo decirte que, yo puedo decirte que en un momento determinado nos planteamos, mira, yo compartí relaciones de asociaciones empresariales desde la SINCA, con Adal Martín, con el actual presidente del gobierno, en la Asociación Industrial de Canarias. Fuimos organizadores de la Asociación Industrial de Canarias, con Francisco Zelay, con Serón Mascareño, con Arturo Escuder, con Manolo Hermoso. O sea, los que son políticos, ¿qué pasó? En un momento determinado vimos que los políticos que nacían, porque tampoco había experiencia política, estábamos formando la democracia, todos teníamos que aprender, todos teníamos que iniciarnos, pues había una serie de legislaciones y temas que no se canalizaban por donde queríamos. Decíamos, oye, aquí hay un REF, aquí hay unas disposiciones y una serie de temas que hay que desarrollar y ustedes no las quieren desarrollar. Y ahí hay que hacer presiones políticas para que desarrollarse lo que decía la ley del REF, que la ley más importante que ha tenido Canarias y creo que no tendrá otra
nuestra, más importante que la del REF, y ojalá dure indefinidamente como fuero de los canarios, para el desarrollo de lo que es económico de Canarias, pues, bueno, desde un momento determinado, mira, si los políticos no nos entienden, pues tenemos que meternos en política, tenemos que actuar directamente desde dentro, ¿no? Y así, bueno, por aquella fue una actividad tan fuerte que no fue que nos metieron, los partidos políticos que tampoco estaban, por donde andaban, nos llamaron completamente, oye, participa, métete, nos lo pensamos y nos fuimos metiendo de alguna forma o de otra. Bueno, pues ahí están nuestras aportaciones políticas y yo, por supuesto, no me arrepiento de ninguna de mis actuaciones ni actos desde el punto de vista de ocupar cargos políticos y, por supuesto, manos abiertas a las informaciones. Mi puerta, estaba diciendo José Luis, lo difícil que era acceder a veces a ciertos niveles políticos, incluso de directores generales. Hoy existen directores generales que son difíciles de acceder, existen consejeros que son muy fáciles de acceder. Se divide la mentalidad individual de la persona que ocupe los cargos. Y debemos nosotros rechazar de alguna forma a aquellas personas que son un tanto cerradas a la hora de entablar y abrir sus puertas a entrar a las conversaciones. Otra cosa es que tengan más o menos tiempo para atender a todas las... y saber seleccionar qué es lo realmente importante. Y ahí es donde está la inteligencia y el sentido común de los políticos. Totalmente y los que no actúen así, yo creo que sí debemos rechazarlos políticamente para que sean represados de sus Totalmente de cargos. acuerdo. Bueno, pues seguiremos hablando en esta animada tertulia nostálgica de FEMETE después de esta breve pausa publicitaria y enseguida volvemos con ustedes. Vamos a incidir un poco más. Seguimos en la hora de FEMETE, seguimos en este programa especial nostálgico con don Manuel Fernández, don Jacinto Lorenzo y José Luis García Martínez, Historia Viva de FEMETE. Vamos a ver, don Jacinto Lorenzo, ¿recuerda algún momento de especial, de mayor tensión o inquietud o otras situaciones de felicidad en estos años? Bien, realmente el momento históricamente de mayor tensión es el que comentó anteriormente Manuel Fernández, de las reuniones con ocasión de aquella huelga del año 77, que vamos, no era directamente FEMETE, pero vamos, era la historia anterior y muy vinculada, ¿no? Donde efectivamente recuerdo la tensión bajando las escaleras de la casa sindical, que no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Esperando el palo en la cabeza. Al final, yo creo que de repente me vi el primero al bajar allí con un ambiente realmente hostil y muy difícil. Bueno, salimos con bien y realmente, bueno, pues se siguió el proceso, se negoció y recuerdo que finalmente a las 3 de la madrugada o así de un día, la fecha no recuerdo, pues se firmó el convenio y vamos, se aceptaron las condiciones en los locales del antiguo Instituto Nacional de Previsión, que está en la calle Méndez Núñez, pues con presencia e intervención del gobernador civil y en fin, pues se sirvió. Yo creo que, como decíamos antes, pues fue un aprendizaje, una lección, pues quizás para unos y otros. Realmente a partir de ahí, pues la relación laboral, el ambiente general, pues mejoró y bueno, conseguimos pues año tras año aprobar los convenios y bueno, pues con un desarrollo pues de los niveles salariales y de todo eso, pues adecuado, normalizado y adecuado, ¿no? Bueno, especial felicidad, bueno, pues cuando realmente ese problema se acabó, pues realmente pues fue un momento importante y muy positivo y luego pues en su momento también pues los éxitos conseguidos, pues a veces en la relación con la administración, con los impuestos, con tal, el desarrollo de FEMETE, o sea, su ampliación, los momentos en los que se hizo un esfuerzo especial para ampliar sus miembros y todo eso y resultó realmente positivo. El traslado a los nuevos locales en la Rambla, ¿no? Pues fueron momentos también importantes y significativos en la evolución de FEMETE. ¿Sí? Bueno, yo creo que en ese tema, también en ese orden de cosas, FEMETE fue, digamos, muy determinante a la hora de formar la Confederación de Empresarios. O sea que FEMETE era quien marcaba las pautas, porque la Confederación todavía no existía.
Y entonces, bueno, tuvimos reuniones que no cojaban y al final FEMETE era quien mandaba la pauta para aquella organización, y me acuerdo participar muy activamente en aquello, y por fin nació la Confederación de Empresarios con Juan Jesús García San Juan, que fue el presidente de la Confederación, pero la asociación más importante dentro de esta organización era FEMETE y quien marcaba las pautas, ¿no? O sea que allí también surgió, también a través de FEMETE y a través de la Confederación, era la SOGARTE, que hoy es una organización que está haciendo un servicio muy, creo, supongo. A la cual pertenecemos también. A la cual pertenecemos. Sí. Bueno, eso surgió también, y bueno, yo pues recuerdo haber estudiado todos los primeros estatutos, las primeras organizaciones, la primera marcha, la primera puesta de aquello. O sea que trabajamos de una forma, todos los que estábamos allí involucrados, trabajamos de una forma totalmente altruista de organizar a los empresarios y convencer la necesidad de estar todos involucrados, buscando servicios complementarios de asesoría fiscal, asesoría de todos los tipos, con los pocos medios que teníamos, ¿no? Eso hoy se ha multiplicado. Eso hoy José Luis nos puede, en ese caso, pues hoy pues tiene la gran suerte de haber desarrollado aquel germen, y hoy es un orgullo para todos que esa asociación se haya desarrollado de los niveles que está actualmente, y es un éxito para todos los empresarios, ¿no? Bueno, estamos a las puertas ya de que se acabe 2005 y de comenzar 2006. José Luis García Martínez, actual presidente de FEMETE, ¿qué balance, un breve balance, con lo más destacado en positivo y en negativo del año? Hombre, lo positivo es la satisfacción de haber podido desarrollar muchas cosas que Manolo acaba de nombrar, ¿no? ¿Para qué me sirve FEMETE, el grito de guerra que todavía sigue en pie? Bueno, FEMETE, cuando yo accedí a la presidencia me pregunté, ¿de qué vivimos? Porque fue en una conversación de Bienvenido en un restaurante del norte. Bienvenido tenía que marcharse porque dejó su actividad empresarial que lo relacionaba con el metal, pasó a ser agente de seguro y perito de seguro, y entonces, bueno, pues tú, presidente de FEMETE y de la CREM. La CREM es la Confederación Regional de Empresarios de Metal de las dos provincias que posteriormente con Roque Santana se creó. Y bueno, y me vino encima. Yo tenía experiencia de afriate, pero evidentemente la FEMETE era un poco, me quedaba grande. Cuando llegué y me senté en la silla, pues lo primero que dije, digo, bueno, ¿de qué vivimos? O sea, ¿cómo nos nutrimos, no? De las cuotas. Joder, pero si es que las cuotas son menos cuotas de los gastos que tenemos, algo hay que hacer, o quitar gastos o aumentar las cuotas, pero no teníamos otra cosa. No hacíamos formación, no pertenecíamos a Confemetal, no estábamos en la COE. Yo no sé lo que ocurrió desde que Manolo, pero estábamos un poco apartados de todo. Y entonces, bueno, pues lo primero que hay que hacer es subir las cuotas. ¿Y qué hay que hacer para subir las cuotas? Le pregunté a don Ángel de la Barrera, que en paz descanse, dice, pues nada, José Luis, convocar una junta directiva, aprobar la subida de cuotas, convocar una asamblea general, aprobar la subida de cuotas y aplicarla en los recibos. Ah, pues esto es muy fácil, vamos a hacerlo, pues nada. Pero claro, llegan los fontaneros, que don Álvaro Vera, saludos Álvaro, estaba allí y me dice... José Luis, tienes que hablar con mi gente porque la subida de cuota, que eran 100 pesetas o 200 pesetas me parece en aquella época, pues está muy cabreado porque dice que van a cerrar las empresas. Digo, hombre, por favor, por 200 pesetas. Bueno, pues nada, yo me preparo, me cojo mis listados, miro los balances, gastos, etcétera, por si alguien me preguntaba, ir medianamente preparado. Me siento, recuerdo, en la mesa, Dobano me presenta como presidente de FEMETE o algo, y yo, que me quedaba muy grande el cargo, de verdad, porque no tenía la experiencia suficiente, y veo a aquellos fontaneros allí chillando, y yo veía, lo único que veía eran muecas, ¿no? Porque la cuota, porque no van a poder ser los cadieres, porque no ven más, no hay derecho, guau. Y al final yo oí tanto ruido en mi cabeza que hice lo que Manolo dijo antes, di un golpe así en la mesa, me levanté y digo, mira, esto es una federación de empresarios, y el que no pueda pagar 200 pesetas, a la calle. Y yo esperaba que me echaran de allí, de verdad, que me sacaran y me tiraran por la escalera. Pero no, la reacción fue otra. Vi que algunos decían, ve, ya te dije que ibas a hacer cabrear al presidente, así que cállate. Bueno, después de eso, esas son anécdotas que las recuerda uno con mucho cariño. Bueno, FEMETE ha crecido, evidentemente ha crecido mucho, nos lo tomamos a pecho. Manolo ha dicho otra cosa muy importante. Somos gente que tenemos ciertas inquietudes, no cobramos absolutamente nada, lo hacemos con carácter altruista, nos ocupa nuestro tiempo de ocio y de trabajo, pero bueno, la satisfacción del deber cumplido. Entre otras muchas cosas que si da tiempo luego las numeraremos, pues hemos creado el Departamento de Ayuda a la Legalización, el DAL, pues una cosa muy importante FEMETE, el GOI, que ha salido ahí antes pues dando ofertas de trabajo, el FEMETE Producto, Manolo ya gestó en su época que bueno, que asesoría laboral, fiscal, bueno, no tenemos asesoría fiscal,
tenemos un abogado dentro de FEMETE, directamente en FEMETE, contratado por FEMETE, que va 2 veces en semana en FEMETE, gratuitamente a las consultas para todos los asociados, y después las acciones que lleven a cabo ya la pacta con precios diferenciados con el abogado. Tenemos un asesor fiscal, laboral dentro de FEMETE, que lleva todos los documentos y todos los gestiones laborales de FEMETE. El FEMETE Producto, aprovechando nuestra economía de escala, la magnitud, 1.600 empresas asociadas. Este año toca de nuevo otro aumento de asociados, campañas de captación de asociados, que realmente cada vez son menos porque ya el fenómeno, hay altas y bajas, evidentemente, hay gente que se va porque cierra la empresa, etcétera, pero ya la gente pregunta y quiere asociarse a FEMETE, no como antes que había que ir a traerla de la mano. ¿Cuál ha sido eso? Bueno, el trabajo bien hecho, de aquí mi felicitación, enhorabuena a Pepe, que ahora mismo está en Madrid, y al equipo de FEMETE, que la verdad que son verdaderos profesionales, no hay que hacer nada para que sepan lo que tienen que hacer. Marisol, saludos Marisol, desde luego como la primera que entró en FEMETE junto con Ángel, sigue siendo un terremoto, muy nerviosa, enseguida está pendiente de cualquier cosa, de cualquier fallo, y el equipo en general de FEMETE, que ya son 30 personas creo que trabajan en FEMETE. Nuestra ampliación de la sede, pasamos de Puerto Escondido una oficinita, alquilar, que también me tocó a mí como presidente en aquella época, de decorar un despacho de presidente digno, no porque fuera yo presidente, sino porque recibe autoridades, no se podía recibir en una mesa rectangular con 2 sillas y una bombilla de 20 vatios, sino en un despacho con cierta decoración. Pasamos a la sede que tenemos ahora, en Avenida Asuncionista, y ahora acabamos de adquirir al lado un edificio que acaban de hacer, pues una planta de oficina, la vamos aquí para incorporarla a FEMETE. Nuestra escuela de formación, el primer paso para la gran nave de formación que necesitamos, la prueba para evitar lanzarse al vacío sin saber qué puede ser, va espectacularmente bien, ya está dando beneficio. La creación de la sociedad FEMETE SL, bueno, para seguir impulsando nuestras cosas, nuestra ilusión de tener nuestra propia ITV. En fin, son muchos proyectos que tenemos en la cabeza y que vamos para adelante, con ayuda de la Consejería de Industria, que ahora mismo con su actual consejera las cosas van como una luna de miel. La verdad que es una mujer con un espíritu muy emprendedor, capta perfectamente el sentimiento, y ya no es lo que dijo Manolo, que el empresario pide o tiene connivencia con la administración, para nada, cada uno tiene su puesto. Es precisamente lo que dijo Manolo, los políticos tienen que saber y captar el sentir de los empresarios y ayudarlo a que la semilla que ellos tienen para plantar, pues buscarles los campos necesarios para que pueda florecer. Muy bien, don Manuel, tras su importante experiencia al frente de FEMETE y por los cargos políticos que ha ocupado, ¿qué consejos podría darle al actual presidente? Pues yo no tengo ningún consejo que darle a José Luis, sinceramente, ¿no? Porque yo creo que lo está haciendo muy bien, lo está haciendo con mucha dedicación y mucho cariño hacia esta cosas que nos metemos. A veces nosotros nos encontramos, si yo he sido una persona que me ha enganchado algunas veces para la Asociación Industrial, para FEMETE, para la Confederación, incluso para la lucha canaria, para la Casa de Venezuela, de una forma nos meten en los líos, ¿no? Habemos personas que tenemos ese temperamento de actuar, esa persona de dedicación social real, dedicación social real, porque eso es dar tu trabajo, tus conocimientos, tu experiencia y tu forma de hacer las cosas para que funcionen las distintas instituciones. Yo realmente no tengo que darle, y mucho menos consejos puedo darle con acabo de darme la última revista de FEMETE, que está aquí, que es una maravilla en su exposición, en su calidad, y en esto, que para mí yo me he quedado realmente muy asombrado y satisfecho, ¿no? Eso no es mérito mío, Manolo, perdona, eso es mérito del equipo. Y sobre todo es evidente que es mérito del equipo y de todo, pero como es lógico normal, los equipos y demás se reflejan en la cabeza del presidente y en la dirección y la coordinación de que esto funcione y que tú dejes tu visto bueno para que esto funcione. Y pues los equipos son los que realmente llevan a feliz término las ideas que ellos te dan, tú tienes tu capacidad de captación de esas ideas para realizarlas. Si es un presidente que no tiene capacidad de captación, pues no se hace nada. Y bloquea los temas, ¿no? Esa es la importancia de los presidentes, porque realmente los equipos son quien funcionan. Y esto vale para cualquier acción. El presidente del gobierno pues tiene que tener esa capacidad de recepción de sus propios consejeros, su capacidad de trabajo de cada uno y las aportaciones que hace para llevarlas a cabo las políticas necesarias para el desarrollo e interés de Canarias en general, ¿no? Si un presidente es pasivo, un presidente que no actúa, no toma decisiones, pues la sociedad y las acciones se van mermando en perjuicio de la sociedad que representa. Por
Por lo tanto, un estímulo a José Luis y que siga por ese camino. Y, hombre, y aquí hemos nombrado algunas personas que han contribuido en el tema de FEMETE, como tú has sido bienvenido, y ha sido un baluarte dentro y un apoyo constante que lo teníamos detrás y nos daba fuerza, nos daba ánimo, nos estimulaba, como ha sido el propio Jacinto, evidentemente, que siempre estaban dispuestos a colaborar, porque otros empresarios pues se llegaban, no, yo con poner mi cuota pues ya he cumplido, ¿no? Pero tú sabes perfectamente lo que ayuda al desarrollo de cualquier organización donde estemos presentes, lo que es el arrope cuando se hace una asamblea y que venga la gente que concurra, los asociados a esa asamblea, que entonces eso es el respaldo y lo que estimula el seguir creciendo con fuerza en esa asociación. Por eso el mensaje que hay que dar a los empresarios en general, que a la hora de que cuando participamos en este tipo de cosas, pues participemos, por lo menos si no tenemos actividades directas, porque no queremos, porque no tenemos esas condiciones o no nos gusta, pues por lo menos participemos cuando se convocan esas asambleas, cuando se convocan esas asambleas informativas, esas participaciones, por lo menos ahí, eso impulsa mucho. Parece que no, ese simple estar presente, eso da mucha fuerza a las organizaciones diferentes. Me has dado un buen consejo, Manolo. Bueno, pues que sirva y que también no a ti solamente, sino también a los empresarios para que pongamos ese pequeño granito de arena, ¿no? Don Jacinto, ¿qué es lo que más valora usted de FEMETE y cómo animaría a los empresarios del sector a que se asocien a FEMETE? Bien, efectivamente. FEMETE pues hay que valorarla como asociado pues, por lo que aporta, ¿no? Los servicios que aporta, asesorías, defensa de los intereses, cursos de formación, su actividad en general, ¿no? Y entonces eso se consigue pues también con el equipo humano que tiene FEMETE, ¿no? Y yo quiero hacer especial mención, vamos, dentro de las muchas personas que hay, pues a dos que hemos dicho, de secretario, José González y Marisol, que durante muchos años pues también pues ha estado ahí ayudando y trabajando muy activamente y me parece que han sido fundamentales, ¿no? Evidentemente, pues claro, pues la historia, los distintos presidentes, pues vamos, ¿no? Los que están aquí y los que no están, efectivamente, pues todos han cumplido una labor muy importante que nos ha permitido llegar al punto en el que está hoy, ¿no? Un punto pues realmente positivo, entiendo yo, para la Federación. Animar a los empresarios, pues explicarles esto que hemos estado diciendo, ¿no? Lo que hay, lo que se puede hacer, y es un punto que a lo mejor habrá que tocar varias veces, pero el estímulo a que participen, ¿no? Muchos, como decía Manolo, con la asistencia de las juntas, pero también más, o sea, yo animaría mucho a que se vinculasen mucho más al desarrollo, a la propia actividad, a la fijación de las condiciones laborales, que el empresario participe realmente y viva los problemas de la Federación, que son los suyos, y que al final se comprenda que a través de los intereses colectivos y de los problemas colectivos se están defendiendo los propios de cada uno también. Aunque evidentemente pues también lo que decíamos del desinterés y el altruismo pues es importante también, que cada uno no pretenda tampoco resolver solo sus problemas, ¿no? Pero como problemas del conjunto que hay que abordarlos e implicarse, ¿no? No pensar que todo venga desde fuera, sino que corresponde a cada uno de los miembros un papel activo, realmente. Muy bien, estamos en fiestas navideñas. Y cómo no, los protagonistas en estas fiestas también son los niños. Vamos a ofrecerles ahora un simpático reportaje con una visita de un grupo de niños de FEMETE, de trabajadores de FEMETE, que realizaron a un Belén. Un grupo de niños de FEMETE, hijos y nietos de trabajadores de la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías, se enfrentaba días atrás a la lluvia y al frío para visitar el Belén bíblico que se expone en el aula magna del Parque Cultural Viera y Clavijo. Los pequeños disfrutaron con esta hermosa obra de estilo románico y flamenco que ha sido realizada por el artista José Fariña Bettencourt. Claudia, Ilenia, Maitane, Cristian, Aitor, Miguel Ángel, Juan Carlos, Asier
Y sin olvidarnos de los niños que no pudieron disfrutar de esa visita porque estaban enfermos, como Cheroísa, Javier, Jorge, María y Pablo. Aprovechamos esos momentos tan entrañables para hablar con ellos y preguntarles qué han pedido a los Reyes Magos. Estas fueron sus simpáticas respuestas. ¿Qué más has pedido a los Reyes Magos? Un patineta. ¿Qué más? Un patineta. Una patineta. Una bici. La camiseta de Robinho, del Real Madrid. Como se puede apreciar, la familia de Femete sigue creciendo. La sobrecapa, Ana, y se encampa la una, a solo allá la ventana, de la cuna, vale, capara le veré, que toca, que vela, está Muy bien. Muy bien. Bravo. Uy. Bueno, muchas gracias a las madres y padres que pudieron llevar ese día a los niños al Parque Viera y Clavijo, porque la verdad es que era un mal día y de hecho varios niños estaban enfermos y no pudieron ir. Gracias por esas simpáticas imágenes. Y cómo no, pues hablando, los niños estaban pidiendo una patineta, una camiseta de un futbolista, estaban pidiendo, recordando lo que habían pedido a los Reyes Magos. Pues vamos a entrar en la parte final del programa, nos quedan unos 5 minutos más o menos de programa, preguntándoles a ustedes mismos, si no les importa, cómo sería su carta a los Reyes Magos. Por ejemplo, don Manuel, ¿usted qué le pediría a los Reyes Magos? Yo supongo que pedir para Femete. Para Femete, para los empresarios, lo que quiera. Lo mío lo tengo claro, no voy a pedir nada, pero bien, es una broma. Yo creo que el mejor regalo que puede tener Femete y que se puede cumplir a lo largo del próximo año es que llegue al asociado 2000. Eso es tan importante para la federación y para los empresarios, aunque crean que no, que cuando un presidente de una asociación empresarial se presenta ante un organismo, ya sea de la administración autonómica, ya sea de la administración del Estado, sea donde sea, que tiene un respaldo de 2000 asociados, eso pesa mucho. Eso pesa mucho a la hora de tomar en consideración las sugerencias que se hagan a ese organismo. Por lo tanto, el mejor regalo que puede tener Femete es el mejor regalo que pueden tener todos los empresarios del sector que todavía no están asociados a Femete, llegar al ese empresario 2000 y que se haga con una gran fiesta del número 2000 al final del próximo año. Ese creo que sería el mejor regalo para Femete. Don Jacinto, ¿usted qué le pediría a los Reyes Magos? Bueno, pues a lo mejor siguiendo en esa misma línea de que se consigan los 2000 asociados, yo les pediría que además de alcanzar el número, que realmente participasen y consideraran a Femete como algo propio y fuesen activos en la gestión y en la aportación y en el análisis de los problemas, y estuvieran muy unidos a la marcha de la Federación. José Luis, esa carta a los Reyes Magos, ¿cómo sería? Pues que me tocara la lotería del niño. Bien, la carta a los Reyes Magos sería, siguiendo la línea de lo que Manolo ha dicho, nosotros nos planteamos el objetivo de llegar a los 500, después a los 1000, después a los 1500. Estamos en los 1500, 1600 ya. Pero ¿por qué a los 2000? Bueno, porque cuando estábamos en los 500, mi idea era consolidar Femete. Es decir, yo no puedo tener 3000 asociados ahora mismo en Femete. Ahora me vienen 3000 y no puedo tenerlo. No estamos preparados, no tenemos la infraestructura necesaria para acogerlo.
Son muchísimas gestiones, muchos apuntes, tenemos que cambiar sistema informático, no cabríamos ya en FEMETE. Entonces, considero que las cosas hay que hacerlas de una forma pensada y prudente. He dicho antes de que hicimos campaña de captación, he dicho antes de que hemos comprado la ampliación de la sede, he dicho antes que estamos con la escuela de formación, es una prueba que llevamos 2 años haciéndola y está muy bien, para dar gran paso la nave. Es decir, nuestros objetivos son muy ambiciosos, pasar por la nave de los 5 o 6.000 metros, tener la ITV ahí, la escuela de formación, ¿por qué no FEMETE dentro de esa nave? El futuro de FEMETE yo no lo veo donde estamos, sino en otra gran cosa. Pero claro, todo eso hay que hacerlo paso a paso. Nuestro objetivo precisamente, dije antes también de que este año íbamos a hacer una campaña de captación que toca. Cuando llegamos a 1.000, estuvimos 2 años parados y en esos 2 años creamos una infraestructura más fuerte en FEMETE, ampliamos nuestro sistema informático, creamos nuevos departamentos, damos más servicio porque el FEMETE producto famoso que dije antes, que son 28 productos que damos, aprovechando la economía de escala, es decir, viajes, pues descuentos importantes en viajes, convenio con los bancos, con las empresas de la mutua de accidentes de trabajo para el tema de la prevención laboral y todo eso, en fin, 28, con agencia de viajes, con agencia de seguro, 28, están todos aquí en este díptico, no lo voy a leer porque no tenemos tiempo. Entonces ya estamos ahora mismo preparados para recibir 600, 500, o los 400 que nos faltan, estamos ahora mismo en 1.621, creo que cogí antes el dato antes de venir, 1.621, nos faltan 360, 370 asociados, estamos preparados para recibirlo. Obviamente, cuando llegue final del año que viene, estoy totalmente seguro que vamos a tener 2.000, vamos, convencido totalmente, ese será nuestro objetivo, que cuando me reúna ahora yo con Pepe y con el personal directivo de FEMETE será el bastión de guerra, llegar a los 2.000, es una cifra mítica, ¿no? 2.000, no 2010 ni 2.000, 2.000. Así lo hicimos cuando llegamos a los 1.500. El futuro de FEMETE, bueno, pues el futuro de FEMETE, lo he dicho, muy ambicioso. Pasará sobre todo porque le ganemos el contencioso que le tenemos presentado al gobierno sobre la ITV. Es una cosa que se me ha metido en la cabeza, sufrí un engaño de un antiguo consejero, me prometió una cosa que no cumplió. Pienso que la ITV en FEMETE es muy importante, no solamente para que FEMETE tenga al día toda la flota de vehículos, que 1.600 empresas, una media de 4 o 5 vehículos por empresa, pueden multiplicar, esos sufren ITV, nos dan retraso de hasta 6 meses hubo una vez, las empresas de reparto de butano no pueden estar 6 meses paradas, si salen sin la ITV los multan, son vehículos especiales, etcétera. Nos propusimos la ITV, trabajamos en eso, nos la negaron reiteradas veces, no entiendo la razón, existen anomalías ahí dentro de las concesiones de la ITV, nosotros no queremos entrar dentro de eso, pero queremos la ITV. Y eso será el futuro y muchas cosas más que por razones de tiempo no puedo seguir explicando. Bueno, pues efectivamente se nos ha acabado el tiempo, José Luis. Muchas gracias a nuestros invitados de hoy, a don Manuel Fernández, don Jacinto Lorenzo, don José Luis García, muchas gracias. Muchas gracias también al magnífico equipo de profesionales que hay en FEMETE y en Canal 8 y que hacen posible que cada semana salga adelante ese programa. Muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes por la atención prestada. Esperemos que el próximo viernes 13 de enero nos volvamos a ver en la hora de FEMETE a las 9 de la noche con nuevos, variados y atractivos temas, si Dios quiere. Y les dejamos ahora con unas entrañables imágenes, que sean muy felices en estos días y les deseamos de corazón que el nuevo año venga cargado de alegrías y de ilusiones y de felicidad. Muchas gracias a todos.
Venga, fuerte, fuerte. Venga, Fuerte. muchas Felicidades. Dilo. Día. Fuerte, Ilenia, mira. Fuerte, Diane. Venga. Mi niña, fuerte. Muchas felicidades. Te